Para eso también tenemos hoy a una invitada muy especial que ya está con nosotros y siempre nos acompaña. Ella es María Puerta, analista internacional, también amiga de la casa. Nos vamos a conectar con ella en breve porque ella nos va a dar un poquito más de luces sobre, en primer lugar, cómo está el ambiente este día histórico en Estados Unidos, cómo se siente la vibra en las calles, cómo está la expectativa. Creo que ya la tenemos, El sí. fin de semana ha habido protestas también, entonces ella nos va a poder contar un poquito más de cómo está el ambiente por allá. María, ¿qué tal? Hola, buenos días. Un gusto estar con Bienvenida. ustedes. Muchas gracias, Milagro. Llegó el día, María. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en Estados Unidos, las expectativas, la gente en las calles? ¿Cuál es el tono que se siente? Bueno, fíjate que yo estoy en varios grupos de activistas de venezolanos, de inmigración y académicos. Y el común denominador es la preocupación por el tema migratorio. Por ejemplo, en la universidad, frecuentemente cuando hay algún tipo de decisión, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una decisión en relación a DACA, nos dan directrices, qué podemos hacer, qué debemos hacer. En esta oportunidad no es nada más el peligro para los beneficiarios de DACA, sino ya nos han pasado una lista de cuáles son las posibles órdenes ejecutivas que va a firmar esta tarde. Esta tarde incluyen declaración de una emergencia nacional, terminar la política de retener a los migrantes y dejarlos ir. Eso va también a estar entre las órdenes ejecutivas. Por supuesto, la política de dejarlos en México hasta esperar su audiencia, designar a los carteles criminales como terroristas. Eso va a tener unas implicaciones serias en el caso de aquellos que tienen que pagar a los carteles para poder transitar por México. Van a suspender el programa de refugiados por 4 meses. Esto es algo que él también hizo durante su primer periodo. Van a terminar la posibilidad de asilo para aquellos que entran de forma irregular. Esa es una de las órdenes ejecutivas. Por supuesto, va a insistir en la terminación del derecho a la ciudadanía para aquellos que nacen aquí siendo hijos de indocumentados, de aquellos que no están autorizados para estar en el país, y reforzar el número de funcionarios. Ahí no sé cómo lo van a hacer porque hay un problema de tipo presupuestario. Me imagino que será reordenar la estructura que tienen ahora y eso le va a quitar posibilidades de procesar casos a los funcionarios y recomendar que se limite el ingreso de ciudadanos de ciertos países. Creemos que va a volver a activar la prohibición que hubo al inicio de su gobierno en el 2017. Eso es lo que se está manejando desde el punto de vista de los activistas de inmigración. María, si bien es cierto, las órdenes ejecutivas son precisamente, permiten al presidente ejercer el poder sin la acción del Congreso, también es cierto que igual el Congreso puede, digamos, bloquear alguna orden, digamos, eliminando fondos o poniendo otros obstáculos. O sea, no es que de inmediato se pueda, si bien es cierto, alguna sí, pero todavía el Congreso tiene alguna, digamos, posibilidad de frenar, como te digo eso, eliminando fondos o haciendo otros obstáculos, ¿cierto? Bueno, es que el sistema de frenos y contrapesos es justamente ese, ¿no? Perfecto. El Congreso y la Corte Suprema. Por ejemplo, Ajá. la Corte Suprema es la que ha mantenido con vida hasta ahora el programa de DACA. No claro. Sabemos qué va a pasar después de la decisión de la Corte, creo que fue apelación o el circuito 5, pero en cualquier caso DACA va a llegar a la Corte Suprema. Eso lo va a terminar decidiendo la Corte. Sin embargo, con respecto a lo del derecho a la ciudadanía por nacimiento, originalmente la Corte no estaba dispuesta a tomar una decisión como esa porque eso está en la enmienda 14, justamente. La Corte no puede, con una decisión, violentar o eliminar la enmienda 14. Sin embargo, hace unos meses un jurista muy connotado del movimiento conservador, que inicialmente, él mismo es de origen inmigrante, inicialmente él era reacio
rechazaba cualquier cuestionamiento al derecho a ciudadanía por nacimiento, y hace unos meses dijo que bueno, que en el caso de migrantes indocumentados habría que reforzarlo. Entonces, no sabemos. Ujú. En el Congreso no hay posibilidad de llegar a acuerdos, no porque los republicanos tengan una mayoría muy sólida, es justo por el contrario, tienen una mayoría mínima, Claro. Muy que no se corta. pueden arriesgar a perder un voto. Pero en el caso de la Corte Suprema no sabemos. La decisión en contra de TikTok fue reforzando el cumplimiento de una ley. Sin embargo, vemos como el presidente está prácticamente deshaciendo no solo la decisión de la Corte Suprema, sino la misma legislación pasada por el Congreso. Ujú. María, en algunos medios estadounidenses se ha estado informando cómo muchos grupos de activistas están, como mencionabas tú, haciendo campaña para informar a los ciudadanos cuáles son sus derechos, ¿no? Porque evidentemente el temor es real. También se ha hablado bastante de posibles redadas a través de estas decisiones de Donald Trump. ¿Qué tan cercano es este escenario? ¿Qué tan preparados deberían estar los inmigrantes en Estados Unidos ante un contexto como este, ¿no? En el tema migratorio. Bueno, es muy cierto, es una posibilidad real, pero no es nueva. Esto es digamos, esto es una política, sobre todo de ICE, de la agencia que se encarga de la custodia de en este caso, del reforzamiento de estas medidas legales, es la policía migratoria, por decirlo así. Ellos lo hacen, es parte de su trabajo hacerlo. Yo creo que lo que hay que destacar, y sobre todo para quienes no están familiarizados con el sistema acá, es que hay un colapso del sistema migratorio que no es nuevo. Esto viene inclusive desde la época de Obama o quizás de antes. Ha habido una enorme cantidad de peticiones, no solamente de asilo, refugio, y las peticiones normales familiares, de empleo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema migratorio primero tiene unas leyes que no han sido modificadas y segundo tiene una estructura burocrática que no crece porque sencillamente eso requiere de un presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no pueden detener a todo el que cruza ilegalmente la frontera. ¿Qué hacen? Los dejan ir y les mandan una orden de corte para algún años, eso puede tomar años, para una persona pidiendo asilo puede tomar hasta más de 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Esa cifra sigue aumentando, hay un retraso en el procesamiento de las peticiones, entonces cada cierto tiempo esa agencia ICE hace redadas, va a sitios no solamente de tipo agrícola, es frecuente que vayan a estas empresas que procesan carnes, pollos, es decir, que esté vinculada con el sector donde más posibilidades hay de que empleen a indocumentados. Ahí hacen las redadas, pero lo que se está planteando ahora no es solamente ir a los sitios de trabajo, están hablando de ir a las casas, a las iglesias, a las escuelas, y por eso vemos que los activistas están alertando Claro. a todos, inclusive a los niños, qué información deben tener. Por ejemplo, yo soy residente, yo generalmente ando con mi documento de identidad, pero ahora ando con mi green card, no salgo sin ella, tengo un travel document, no lo dejo en casa. Esos son documentos que uno generalmente no carga, ¿no? Porque no sabemos. María, se dice que son más o menos más de 11 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Muchos de ellos, la mayoría, si se quiere, haciendo trabajos que muchas veces no quieren hacer los estadounidenses, trabajos que, digamos, pueden llamarse poco cualificados. Suena bastante irreal, improbable que, por más que Trump haya hablado de la deportación masiva más grande de la historia, pueda echar del país a 11 millones, pero así fuera solo 1 millón, ¿qué repercusiones tendría ello en la economía, en la marcha económica del país? Digamos, deshacerse de una población que cumple muchos trabajos, que aporta bastante a la economía del país. ¿Qué repercusiones tendría una deportación masiva para Estados Unidos? Bueno, las repercusiones son enormes, pero no solamente para los efectos de trabajo rudimentarios o de baja capacitación. Por ejemplo, mi primer trabajo en este país fue como maestra de escuela. ¿Por qué? Porque no tenían, no había forma de contratar a alguien de aquí.
sea por la falta de preparación, sea por el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a tener repercusiones no solamente en la agricultura, va a tener repercusiones en el sector hotelero, por ejemplo, aquí en Florida, pero también va a tener repercusiones en el área de la salud y de la educación, donde muchos docentes y profesionales de la salud son extranjeros. Eso va a tener, lamentablemente, eso va a tener consecuencias que muchos de los que apoyaron esta política del presidente la van a sufrir, aun cuando se piense que yo no tengo relación con migrantes indocumentados, el precio de la comida va a subir. Aquí en Florida ya lo hemos experimentado con las leyes antimigratorias que hay aquí. Muchos trabajadores, tanto del sector hotelero como del sector agrícola, se han ido para otros estados. Y las repercusiones son que los productos, en este caso alimentos, productos agrícolas, suben. Eso va a pasar con la construcción. Los precios van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque aquí quienes trabajan en la construcción, el landscaping, que es aquí el mantenimiento de las áreas verdes, esto es mano migrante. ¿Qué vamos a hacer? Eso tiene consecuencias serias para las economías regionales y locales, pero si esto lo llevamos a escala, eso es lo que vamos a ver. Además hay que recordar que Donald Trump también tiene que responder a todos esos seguidores a los que les prometió tomar acción en el tema migratorio, ¿no? Incluso más allá de los contrapesos, hay una gran parte de la población estadounidense que votó por Trump también por ese factor. ¿Cómo crees que va a tener que lidiar Donald Trump con estas promesas tal vez bastante ambiciosas que ha hecho durante la campaña? Bueno, que justamente lo está haciendo así, tipo espectáculo, tipo reality TV, hoy el plan es que él va a firmar esas órdenes ejecutivas en el sitio donde se va a reunir con sus seguidores. Yo no quiero decir que esto sea un show, esto es algo muy serio, esto tiene consecuencias para todos, inclusive para aquellos que apoyaron al presidente, pero en realidad el voto tiene consecuencias. Entonces, sus seguidores están esperando que él les cumpla. Ahora, que pueda llegar a la meta, por ejemplo, de expulsar, deportar a 11 millones de indocumentados, el problema no es que no pueda, el asunto es que no tiene la infraestructura para hacerlo. Y también está la situación de que muchos de esos hogares son hogares con estatus mixto. Es decir, los hijos nacieron aquí, son ciudadanos americanos, puede que tengan obstáculos para pedir a sus padres, a sus hermanos, pero siguen siendo familiares de un ciudadano americano. Entonces allí hay una situación, él dice que él no quiere romper unidad familiar y que él está dispuesto a expulsar a esos ciudadanos americanos con sus parientes que son indocumentados. Wow. Eso va a tener consecuencias y eso seguramente se va a litigar hasta llegar a la Corte Suprema. Les recordamos que en la transmisión nos hemos conectado a la llegada en vivo de los líderes a la ceremonia que va a ser en Washington a las 12 del día. El presidente, aún en funciones, Joe Biden, ya llegó. Recordemos que hace 4 años quien no fue Trump. ¿Recuerdas que Trump no fue a la cambio de mando? Ahora Joe Biden ya llegó, así que estamos en esa transmisión, vamos a ir la llegada de los líderes. María, quería consultarte, a la primera parte de tu discurso nos dijiste esto también que se ha dicho que es nombrar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, ¿no? ¿Qué implicancias tendría eso, sobre todo para México, ¿no? La presidenta Sheinbaum se ha referido a eso. Tienen implicancias serias, ¿no? Pasar de considerar terroristas a los cárteles de narcotráfico. ¿Qué es lo principal? Es que yo lo que creo es que además de que eso va a generar repercusiones para quienes apliquen a beneficios migratorios, porque en teoría, es decir, la intención es que quienes hayan tenido algún tipo de nexo con estos grupos, automáticamente queda descartado. No, cuando uno llena una planilla de migración aquí, uno tiene que señalar si uno ha tenido algún tipo de vínculo. Y, por ejemplo, si alguien para cruzar la frontera tiene que pagarle a alguien de un cártel de estos para que lo deje pasar, o si recordemos que allí hay una enorme industria de tráfico humano y mucha de ese negocio lo manejan estos grupos. Entonces, esa es la intención.
Pero mucho me temo, es mi lectura, que esto también tiene que ver con generar las condiciones para una intervención militar en la frontera. Esa es mi lectura. Trump ha tenido bastantes pronunciamientos sobre lo que pasa en la frontera. Incluso ayer en este meeting donde se arropó pues de sus seguidores previo a la ceremonia de investidura, él prometió que iba a detener la invasión, ¿no? Volviendo a hacer el nuevo foco en lo que pasa en la frontera, lo que hoy evidentemente pues le va a traer problemas con la presidenta mexicana, como bien decía Paco. ¿Cómo crees que va a ser específicamente esta relación tirante por lo que pasa en la frontera, la relación con México? La relación con México va a ser complicada porque Trump va a insistir en la presión de que Sheinbaum no solamente controle la migración, porque eso es lo que él hizo en el primer gobierno. En su primer gobierno hubo cierta, no fue del todo, fue mucho más bajo en el caso de Biden, pero cierta baja antes de COVID, durante COVID, obviamente por esas razones, pero también porque había una política de presión en México, la gente se quedaba, aplicaban allá, no podían entrar, en fin, eso fue gracias a la ayuda de México, como también lo fue durante el gobierno de Biden, ¿no? Hacia el final. Pero ¿qué pasa? Es que no es nada más la migración, es el tema del tráfico humano, eso es grave, sí. y el tráfico de drogas, el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas. Entonces ahí tenemos un escenario que es complicado para Sheinbaum, porque a eso se añade la amenaza de los aranceles. De los aranceles, claro. Ella va a tener prácticamente que complacerlo a él en todo, a cambio de que no le haga, digamos, de que baje la presión. Es un escenario que uno entiende con los vecinos aliados, no es el más idóneo, claro. Claro. A él le resulta, ese es su estilo de negociación. María, mencionaste justo lo de una posible intervención militar en la frontera podría estar detrás de las intenciones de esto de declarar a los cárteles como terroristas. Y eso me hizo recordar que también él, al mencionar lo del Canal de Panamá, que ha sido muy, muy sonado, él también no ha descartado en algún momento la intervención militar. O sea, digamos, hay que tomar en serio, ¿no? Porque más allá de que a veces puede parecer a broma, un exabrupto del presidente, o que solo queda en terreno dialéctico, digamos, hay que tomar seriamente igual las palabras cuando él no descarta la intervención militar, ¿cierto? Lo que pasa es que si estuviésemos en una situación normal, yo diría que no hay ningún riesgo de que eso ocurra porque tendríamos no solamente Trump, sino que habría un ministro de la defensa, un secretario de la defensa y todo digamos, una alta jerarquía militar que por supuesto se opondría a esa intención, que por cierto, recordemos que en la época, en su primer gobierno, él se planteó que se iba a invadir a Venezuela, en fin. Había lo que se habla que no tenemos ahora, que son los guardrails, los frenos para este tipo de... Recordemos que Trump no es un estadista, entonces para él es muy difícil entender por qué yo no puedo hacer esto, por qué no puedo de una vez descartar esto otro, porque él no entiende mucho el tema de las leyes y las instituciones. Sin embargo, con la propuesta que él ha hecho de secretario de Defensa de Pete Hegseth, la verdad es que yo ahora no me atrevo a decir que eso no es posible o que no es legal, porque ahora la legalidad también está en un territorio de mucha incertidumbre. Pareciera que las leyes y las mismas decisiones en la Corte Suprema no son suficientes. Entonces, no lo sé. No sé si ellos vayan a proceder con eso, porque no es solamente Trump. Varios legisladores lo han dicho, que la única manera de acabar con el tráfico de fentanilo es invadiendo a México. Eso es absurdo, por supuesto, pero no lo sabemos. María, la última pregunta antes de terminar y nuevamente agradecerte por acompañarnos en esta transmisión es, se habla mucho de lo que va a pasar con Donald Trump y su postura hacia Venezuela, ¿no? Si va a finalmente apoyar la causa un poco más con contundencia, la causa de la oposición, o si por el contrario se va a mantener un poquito más cauteloso por el tema del petróleo. ¿Cuál es tu corazonada, tal vez tu lectura del momento, ¿no? ¿Hacia dónde se va a inclinar finalmente Donald Trump? Bueno, hay un reportaje de Axios que salió esta semana y que fue replicado por F y ha salido por todas partes,
Yo la verdad no estoy convencida que esa sea la dirección que va a tomar el gobierno de Trump, es decir, de presionar para una salida de Maduro, no sé cómo, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hago, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer que no se ha hecho ya? Y lo otro, con respecto a su postura frente al tema petrolero venezolano. Las versiones que maneja esa nota entran en contradicción con otras que sabemos de su entorno, que habla del lobby petrolero aquí en Estados Unidos, que está abogando bien sea por el levantamiento total de las sanciones petroleras o por la flexibilización de algunas que les interesan a estas empresas petroleras. También sabemos que Trump no tiene ningún interés en Venezuela fuera de que Maduro le reciba a los ciudadanos venezolanos indocumentados que van a ser deportados. Eso es lo único que sabemos. Entonces, a mí no me luce creíble que él ahora, sobre todo después de una campaña, todavía ayer estaba arremetiendo en contra de los venezolanos, acusándonos a todos de ser miembros todo venezolano equivale a ser un miembro del Tren de Aragua. Eso, además de que nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Yo tuve que quitar las calcomanías de mi carro que tenían alguna alusión a Venezuela, porque no sabemos. Yo vivo en un sitio donde la gente puede portar armas sin permiso, sin ningún problema. Entonces, eso, lejos de ayudar, lo que hace es exacerbar la xenofobia, pero además lo que indica es que él no está interesado para nada en Venezuela. Desde el punto de vista de la vuelta a la democracia, a mí no me luce. Yo creo que es más razonable ver cuáles son las acciones en lugar de lo que los supuestos, porque esto también son anónimos, ¿no? Supuestos asesores del presidente dicen, porque él nombra a Marco Rubio, que es un halcón en materia de Venezuela y Cuba, pero también nombra a Grenell, que sabemos tiene una postura un poco más flexible, y él va a ser el encargado del tema venezolano. Entonces, yo creo que mejor vemos cuál es la orientación de lo que verdaderamente está decidiendo y no lo que algunos suponen que va a hacer con Venezuela. Claro. María, te agradecemos. María, pues te agradecemos mucho, gracias por unirte a nuestra transmisión y seguiremos en contacto hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan feliz día.